Voy a arrancar eh, tocando el tema de estos puntos, como habíamos dicho antes, sobre lo que Ezequiel había expuesto respecto de mi conversación entre un ateo y un deísta. ¿Sí? Quiero arrancar con el primer punto y después vemos cuál es mi propuesta y cuál es la suya. Cito textualmente lo que él dijo. Ezequiel dijo, dame un segundo, voy a cortar el sonido acá. Ezequiel dijo, el ateísmo no fue creado por nadie. Esto está respondiendo bueno, a lo que él interpreta de una conversación que yo tengo con otra persona. Pero esto es lo que él dice y esto es lo que yo voy a eh, refutar. Él dice, el ateísmo no fue creado por nadie, toda persona nace atea, es la creencia la que se impone. En otras palabras, la tuya es la imposición. Primero que nada, el deísmo no es una creencia, es una postura filosófica en todo caso. Ahora, respecto de este ateo, ¿no? De esta premisa de que el ser humano nace ateo, eh, para mí, ¿no? Es muy poco inteligente creer que es un argumento a tu favor comparar tu postura con el momento en el que el ser humano es más analfabeto, más débil, más dependiente, más ignorante, eh, porque con ese criterio entonces el ser humano no debería educarse ni aprender absolutamente nada porque nacemos analfabetos e ignorantes. Para mí, desde mi perspectiva, es el peor argumento que puede existir para esto. Comparar tu postura con el momento más analfabeto, más ignorante y más débil y más dependiente del ser humano. Segundo, no, el ser humano no nace ateo. El ateísmo, según la Real Academia Española, es, y cito textualmente, aquel que niega la existencia de cualquier Dios. ¿Quién me pudiera responder? ¿El ser humano nace negando la existencia de un Dios? ¿Alguno de ustedes nació afirmando que no existen los dioses? Es una imagen que ciertamente me hubiera gustado ver. Tercero, considero que Ezequiel no ha profundizado mucho en el tema, y contrario a lo que él dice respecto del ser humano naciendo ateo, cosa que también me gustaría ver las fuentes científicas de donde saca esta idea, por supuesto, pero neurológicamente hablando, el cerebro del ser humano está configurado, entre comillas, digamos, ¿no? O predeterminado, si quieren, a creer en una deidad. ¿Mm? Hay estudios famosos como el de Newberg, que dicen sobre este punto esto mismo y sugieren que nuestro cerebro justamente tiene lo que sería el hardware, por llamarlo de alguna forma, preciso para hacernos más fácil creer en un poder superior, en una inteligencia suprema, en esta cosa de buscar al Padre, buscar lo que hay más allá. Es decir, nuestro cerebro naturalmente está configurado para que nosotros busquemos al Creador, lo que hay más allá, etcétera. Perdón, estoy leyendo ahí que algunos dicen que se escucha, algunos dicen que se escucha medio mal, algunos se perdió. Sí, muchachos, es un tema complejo. Digamos, no hay sustento alguno para afirmar que el ser humano nace negando la existencia de Dios, salvo lo que se suele decir en libros de supermercado o en páginas de internet o en memes. Naturalmente estamos configurados a buscar qué es lo que hay más allá y eso también explicaría por qué a lo largo de la historia todas las culturas siempre han tenido religiones, posturas teístas, teología, etcétera. Por último, también, para terminar con esta idea de que el ser humano nace ateo y que nadie ha impuesto dicha ideología, más allá de que no, nadie nace ateo ni nadie nace con ninguna postura filosófica, es menester decir que el padre del ateísmo es Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que justamente en el siglo XIX él propaga esta idea, si no me equivoco, año 1840, 1841, con esta noción de que Dios es un invento humano. A partir de ahí es que surge el ateísmo como lo conocemos hoy y cómo se impone en la sociedad eh, actual, ¿no? 1840, 1840 y pico. Y bueno, eh, Feuerbach justamente es quien influenció a 40 segundos. Engels, Marx, Strauss, Nietzsche. Sí, perdón. Decía, ¿Me decía, dijiste te algo? queda 40 segundos, 30 Bueno, segundos, un cierro, minuto más. cierro, cierro. Digamos, hay una obra y hay un referente como padre del ateísmo, como principio del ateísmo, que comienza en el siglo XIX a imponer dicha idea como tal. Todas las ideas que nosotros tenemos tienen un contexto cultural siempre, realmente no hemos creado nada. Cierro con esa noción, sobre esa idea, sobre ese punto, refutando esta premisa de que nacemos ateo y que solamente mi creencia o mi postura, mejor dicho, es la impuesta. Muy bien, vamos a darle la palabra a ese, dame un segundo.
Adelante. ¿Verdad? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Bueno, eso. Primero que nada voy a aclarar que no refutaste nada. En realidad es una creencia. Todo lo contrario. La gente, vamos, sería sí que la persona está predeterminada a creer en una deidad que explique su creación. Sin embargo, eso no explica el mismo ateísmo. Vos tenés dos opciones por las cuales creer. Te enteraste por otro, bien desarrollaste esa creencia, pero nada, no surge la creencia, no surge por sí. Nace escéptico. Bien, el ateísmo es eso, es el escepticismo. Y vos encontrás a un ateo, directamente niega, de hecho son muy pocos esos tarados que andar por ahí, niegan la existencia directamente, es otro creyente. Directamente está afirmando algo para lo cual tampoco tiene evidencia, que es lo contrario. O sea, en otras palabras, la creencia, inversa al deísmo. El deísmo, sin más, la creencia, según la definición, la creencia en una deidad, pero no está basada en ninguna religión. De todas formas, habría que explicar qué es esa deidad, la crea, qué representa para cada uno. Querías explayarte más al respecto, porque vos mismo te definiste como deísta, si no me equivoco, para lo cual tendrías que explayar más tu idea sobre qué entendés vos por deísmo. Te definirías mejor, porque si no entiendo en realidad o no supiste definirte bien, cuál es tu idea de deísmo. ¿Es tu Dios particular? Eso, nada más. ¿Cierro acá? Muy bien. Paso el control a Danan. Dale nomás. Bueno, no, en principio le estuve prestando atención, obviamente, a Ezequiel, que claramente él confunde la definición de ateo. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, con esto de que el ateo que niega la existencia de Dios es un creyente también de alguna forma. Pero claramente él, por lo que dice ser, se acercaría más a un agnóstico. Él mismo utiliza la palabra escéptico, él mismo dice que no niega la existencia de Dios. La Real Academia Española justamente define a un ateo como aquel que niega la existencia de Dios. De hecho, justamente muchos científicos conocidos, famosos, incluso el mismísimo Anthony Flew, cuando daba cátedra sobre ateísmo, ateo muy famoso, que bueno, después cambió de parecer, pero él justamente, al considerar que el ateísmo era esto de negar la existencia de Dios, se definía a él como un no teísta. Hay distintos tipos de ateos, el ateo negativo, el ateo positivo, y me parece que Ezequiel no es tan ateo como cree, sino que es más bien un escéptico, acercándose a un agnosticismo cerca del ateísmo. Segundo, o sea, creo que tendría él que rever la definición de ateo y cuál es su postura realmente. Segundo, me pide a mí que yo especifique cuál es mi deidad. No, justamente por eso soy deísta. Digamos, los deístas a veces abrazamos un poco el panteísmo. Nosotros justamente no tenemos nada específico. Nosotros consideramos que un universo inteligible tiene que tener detrás una inteligencia, justamente por eso, porque es inteligible. No practicamos ninguna fe, no creemos en una a ver, ¿cómo llamarlo? En una cuestión divina, en una cuestión de esto pasa por algo, este es mi Dios, no creemos en un Dios personal, no, simplemente consideramos que es más racional la postura de que un universo inteligible tiene detrás una mente inteligente, que creer que la nada produjo el todo, la vida produjo la no vida, lo occidental produjo el ajuste fino, el caos produjo la información, la inconsciencia produjo la conciencia, y la no razón produjo la razón.
Es una cuestión de cosmovisión, es una postura filosófica. No es que nosotros tengamos que definir qué es un Dios porque no tenemos esa postura de un Dios personal o de un Dios interventor, ni nada de eso. También me parece que Ezequiel entonces tendría que revisar también la definición de deísmo. Una pregunta que sí es buena, que la voy a tomar, que él me hizo, es cómo supe yo definirme bien, o sea, de dónde saqué yo la etiqueta de deísta. Y lo cierto es que en realidad yo no sé definirme bien. Esa es la grandiosidad de esto, de filosofar y de pensar y tratar de alcanzar por uno mismo las ideas, ¿no? Lo que pasa es que cuando alguien más te pregunta cuál es tu postura, uno tiene que tomar una etiqueta que se le parezca. Y yo creo que deísta y por momentos panteísta son las etiquetas que mejor me definirían respecto de mi postura. Por momentos un agnóstico tirando al deísmo, un agnóstico tirando al panteísmo. Eso es lo que a mí me definiría según lo que pudiera decir una etiqueta. Creo que esa es la pregunta que sí me hizo, que es buena, que es válida y que vale la pena aclararla. El resto sobre lo que dijo, creo que tendría que rever de vuelta las definiciones de cada cosa. Está confundiendo las definiciones de apego y la definición de deísta. En cuanto a cuando dijo que yo no refuté nada, me parece que simplemente basta con volver a escuchar lo que dije al principio y cité fuentes, cité estudios y creo que el punto fue refutado perfectamente, nada más. Muy bien. Cedo la palabra, ¿no? Ok, seguimos con el siguiente. Sí, ¿con el siguiente punto o con réplica de él? Con réplica de él. ¿Ok? Dale nomás, Ezequiel. Hola. Hola. En realidad, vos acudís a la definición taxativa de ateísmo, ¿sí? Para lo cual ahí estableces una narrativa a partir de la cual vos configurás como un agnóstico al, a algo fuera del ateísmo, algo fuera del ateísmo. Sin embargo, el agnóstico pertenece al ateísmo. Si me explico, a ver, el creyente y el no creyente. Vos no tenés tres opciones, tenés dos. Entonces, del mismo modo, también le retirás esa misma actividad a la definición de deísmo. Si yo la incorporo, está claramente que cree en una deidad, pero que no adhiere a la religión. Bueno, después lo del universo inteligible, sinceramente me parece algo que es bien subjetivo, el debate que se plantea, que nosotros construimos conocimiento a partir de la lógica, y la lógica sabemos que es hija de la filosofía. Justamente grandes filósofos respecto han sabido explicar que, o sea, ellos son los padres del movimiento secular. No, y a mí me parece que no está refutado de ninguna manera el punto por la Ese se te está entrecortando bastante. ¿Podés fijarte ahora, si le puedes subir la ganancia al micrófono? ahí me fijo, a ver, ahora, Seguí, a ver. ahora, ¿Me escuchás? sí, Sí, ¿podés probar a seguir? sí. Nada, tenía para redondear eso. Ateo en realidad no niega, no, la definición taxativa sí dice que es el que niega la existencia de Dios, pero si vos te pones a analizar y ampliar la definición ateo, la etimología del mismo término, sin dioses, pero no necesariamente alguien que niega la existencia de Dios. Más eso. Y el agnóstico, a mí, también un creyente.
ambos serían, en todo caso, ateos. Pero con eso, Muy bien, recupero un poco de garganta por lo menos. dale. Bueno, pasaríamos a la tercera ronda, ya que fue bastante rápido y expusieron los dos a velocidad de la luz. ¿Les parece? Los desmuteo a ambos y se dan una última de 10 minutos y luego, bueno, pasaré el link con la otra votación y llegaremos a una especie de conclusión. Voto porque lo desmutees a él y charlemos 10 minutos así de Sí, par a sí. par. ¿Qué Ya te está. parece? Adelante, chicos. Tienen la palabra. No, no, una réplica pequeña a esto. Me sorprende que ahora hable de dos opciones tan dogmáticamente cuando me parece que en absoluto es así cuando se trata de filosofía. De hecho, podemos tomar ejemplos históricos como el de Einstein, el de Spinoza, que justamente fluctuaban entre deísmo y panteísmo constantemente. No creo tampoco que agnosticismo y ateísmo sean parte de lo mismo. Es decir, está el agnóstico ateo, el ateo agnóstico, está el ateo negativo, está el ateo positivo. Digamos, hay un rango tremendamente inmenso entre lo que pueda filosofar cada ser humano. Me parece por parte suya muy dogmático hablar de solamente dos opciones y punto, y convenientemente, una vez que le refute el primer punto, hablar del agnosticismo como un ateísmo. Pues entonces, por ese caso, también yo soy ateo para los religiosos y soy un deísta que no cree en un Dios personal. Ahora, en cuanto a... Él habla de subjetividad, sí, por supuesto, en cualquier debate va a haber subjetividad porque cada uno está dando su punto de vista. No me parece que sea algo que haya que aclarar, me parece algo obvio, sobre todo en un tema en el que no vamos a encontrar ninguna respuesta ni vamos a resolver ningún misterio científico, sino que estamos acá intercambiando ideas. Y por último, no, y reitero una cosa, no voy a ir sobre lo mismo, el primer punto fue refutado, es decir, yo proveí datos, proveí información, estudios, etcétera, y el ser humano no nace ateo. Y aún suponiendo que no refuté eso y suponiendo que el ser humano nace ateo, que doy ese gusto, sigue siendo un argumento pésimo. Sigue siendo un argumento pésimo compararte con el momento en el que el ser humano es más estúpido, más ignorante, más analfabeto, más débil y más dependiente. Porque con ese caso yo tendría que promover el analfabetismo porque nacemos analfabetos e iletrados. Entonces, es un argumento realmente malo. Sugiero a aquellos que son ateos que no lo repitan orgullosamente porque es un argumento muy, muy malo que lo deja muy mal parado. Y por último, esto de la etimología, me sorprende que ahora utilice la etimología para intentar defender su definición de ateo, porque si vamos a la etimología justamente la palabra Dios viene de Deus, del latín, después va hacia el griego theos, y no habla necesariamente de un Dios religioso, ¿no? Ni de un Dios dogmático, ni de un Dios personal. La palabra Deus hace referencia a cualquier tipo de deidad, entre ellas aquella en la que no se crea a través de la fe, sino también de la razón, y a través de, a ver, por ejemplo, un Dios definido como un ser supremo pero no personal, ¿no? O también un Dios definido como ser personal. Digamos, la palabra Deus en la propia etimología es muy amplia y, bueno, y en cuanto a hablar de etimología, entonces vamos a reducir estas palabras a lo que nos plazca de acuerdo a cómo vaya el debate. Yo prefiero que seamos honestos intelectualmente y si él dijo que era ateo y que el ser humano nace ateo y que esa es su postura, tiene que defenderla con convicción, de la misma forma en la que yo me hago cargo de decir que soy un deísta que fluctúa con el panteísmo, y entonces menciono a Einstein, a Spinoza y propongo que la audiencia entienda qué es realmente lo que yo contemplo filosóficamente. Simplemente eso, me parece que realmente hay muchas fallas a la hora de tener en claro cuáles son las posturas, cuáles son las definiciones de cada cosa y qué es realmente lo que estamos diciendo. No quiero caer en deshonestidad intelectual y no quiero que vayamos cambiando el discurso de acuerdo a lo que nos plazca en el momento. Simplemente eso. ¿No? Es que, claro, así como vos decís que nadie, digamos, vos negás deísmo como algo por default en todo ser humano, yo te puedo decir también, nadie nace rezando, o te pones a analizar en todos los casos, en todos los aspectos, no hay un ser humano que sea un creyente o lo que sea, tenga cualquier dios filosófico o algo por el estilo, que no se haya eso en la mente a partir de su lectura y haya construido con el conocimiento. Lo que pasa es que hay que ver qué conocimiento adquirió esa persona, hay que ver qué es lo que indagó, qué fuentes tiene, qué necesita
rellenar esos huecos. De esta forma, me parece a mí que el punto más fuerte del video no era, de hecho, ese que tocaste, sino el punto que dijiste, nosotros rellenamos nuestro desconocimiento con creencias. Las comparaste con las teorías. Yo, la verdad, ahí tengo... ¿Podés repetir? Porque se perdió lo fuerte que estabas diciendo y me parece que estaría bueno que lo repitas. Es un grave error, ¿no es cierto? Me estoy hablando a vos. Te escucho. Que las creencias se utilizan para rellenar huecos. Y las comparaste con las teorías. A mí me parece que no es así, porque teorías surgen de la evidencia, se van elaborando en función de la evidencia. La creencia suele surgir a pesar de ellas. Hablá un cachito vos porque me voy a tomar un mate porque no doy más de la garganta. Bueno, a ver, déjame que termine lo que estabas diciendo. Bueno, primero y principal, incurrimos en una falacia del espantapájaro. Yo nunca dije que el ser humano naciera rezando. Voy a reiterar lo que dije en el primer punto, porque evidentemente no se escuchó. Yo no dije que el ser humano naciera con una creencia religiosa. Yo no dije que el ser humano naciera rezando. Eso es simple y llanamente una falacia del hombre de paja. Y lo que dije es que neurológicamente hablando, repito, el cerebro del ser humano está configurado, está predeterminado para creer en una deidad. Yo mencioné el estudio, por ejemplo, de Andrew Newberg, que afirma este punto, que sugiere que nuestro cerebro tiene la forma precisa para hacernos más fácil el creer en un poder superior. Esto está corroborado neurológicamente. No es que yo estoy diciendo que el ser humano nazca rezando y que el ser humano no nazca ateo. Yo lo que estoy diciendo es que el ser humano no nace con ninguna postura filosófica y no nace negando a Dios. En todo caso, nuestro cerebro naturalmente va a tender a buscar siempre aquello que nos ha creado. Está configurado para eso. Respecto de fuentes de indagar, yo te doy la fuente. Estoy mencionando el estudio, hoy tomé el de Andrew Newberg porque es el que más claro lo dice, es un estudio relativamente moderno, es un estudio con fuentes accesibles hoy, se puede acudir en los buscadores de internet y es muy simple llegar a eso. Respecto de fuentes e indagar, como decías recién, estoy esperando todavía las fuentes de que el ser humano, que no, si vamos solamente a la etimología de la palabra, también nace analfabeto, iletrado y un montón de cosas que, reitero, sigue siendo el peor argumento del mundo. Les recomiendo no repetirlo más. Comparar nuestra postura con la de cuando estamos recién nacidos, que no servimos para nada, que somos total y completamente dependientes e ignorantes, es un pésimo argumento. Ahora, en cuanto a lo de rellenar huecos, no. Yo no dije que rellenamos huecos con creencias. Yo dije, cuando esa persona me dijo que estábamos rellenando huecos, yo le hice saber que él también. Rellenar huecos significa que estamos filosofando sobre lo que puede haber más allá de lo conocido. Y no es una cuestión mía, es decir, hay un montón de teorías por parte de la comunidad científica sobre lo que hay fuera del universo, desde el flujo oscuro, el universo finito pero ilimitado, el multiverso, es decir, hay un montón de teorías. Es algo que yo saqué de la galera, no es algo que yo inventé en ese momento, es decir, estamos teorizando sobre lo que no sabemos. Yo reivindico eso, porque me parecería muy cómodo simplemente sentarnos a esperar a que la ciencia lo descubra. Me parece mucho más respetable e intelectualmente, digamos, honesto pensar qué es lo que hay más allá, en lugar de sentarnos en una silla y decir, bueno, esperaré a que la ciencia lo descubra y me jactaré de ello como si hubiera sido un descubrimiento mío, sino que no dije rellenamos con creencias tu creencia, mi creencia, no. Estoy hablando de teorizar sobre lo que nosotros desconocemos. Sí, desconocemos, partimos de esa base, desconocemos lo que hay más allá del universo. Bueno, teoricemos al respecto porque no está de más y creo que es una de las discusiones más ricas que se pueden tener. Y reitero, respecto de lo que hay del universo, no hay evidencia alguna, no conocemos qué es lo que hay, y son las propias comunidades científicas, la propia comunidad científica la que tiene múltiples teorías y se la pasa teorizando al respecto de lo que puede llegar a ver. No es un hueco que a mí se me ocurrió rellenar con una creencia, es discutir sobre lo que hay más allá y sobre lo que no conocemos. Bueno, muchachos, ¿podemos cerrar acá?
¿Estamos de acuerdo? Una breve acotación para que... Dale. Sí, está claro que todos nacemos analfabetos. Eso no quiere decir de ninguna manera que alguien nazca creyente. Alguien nace creyente, la creencia es algo que adquiere con el tiempo y con el conocimiento. Nunca dije lo contrario, ¿eh? Parece que se Más cortó. ahora, Sí, se escucha. ¿se escucha bien o no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Creencia, digo, de ninguna manera ser humano, se puede decir que el ser humano no nace ateo. El simple hecho de que es analfabeto, eso no tiene nada que ver, es irrelevante. No, es una falacia Irrelevante lógica, en yo lo cuanto a, dije. es irrelevante en cuanto a que Estás yendo vos, una y otra vez sobre lo mismo porque, seamos sinceros, no podés contrarrefutar lo que dije. Vamos a ser sinceros. sí, Creo que tendrías que sincerarte y prepararte un poco mejor para la próxima. Yo estoy dispuesto, a mí me interesa. yo también, pero a ver, y esto, pues si va a ser tu palabra contra la mía, o sea, eh, No, lo que pasa es que estás yendo una y otra vez sobre algo que ya refuté y que la gente lo va a poder ver una vez que esté subido a las redes y simplemente vean el primer punto. O sea, afirmar que el ser humano nace con una postura filosófica respecto de un tema es absurdo. Y sigue siendo un mal argumento. De verdad te aconsejo que no lo sigas repitiendo porque te Creo estás que comparando con ninguno de el... los dos dijo eso. ¿Qué También, o no, cosa? sí, sea... yo lo dije, Ok, yo me listo. hago cargo de lo que dije Ok. No, porque entonces él sí lo dijo. todo ser humano nace ateo, yo no he visto ningún bebé que nazca rezando, la verdad, que no, Claro, esto es una falacia de he doble visto que paja. todos Yo no dije crecen que la ningún bebé creencia con nazca el rezando. fruto del Creo que tiempo. tendrías que prepararte mejor. Creo que tendrías que prepararte mejor porque estás cometiendo falacia de espantapájaros una y otra vez. Creo que evidentemente no has podido contrarrefutar el estudio que yo mencioné, neurológico. Creo que no has podido salir del Chicos, primer punto siquiera. Danan, Sí, disculpame un segundo. Yo creo que el tiempo sí. ya ha pasado. Bueno. Están clarísimos los dos puntos. Solo yo voy a Ujú, agregar que llegaron al ujú, punto de discutir sobre la definición de ateo, lo cual, ujú. desgraciadamente, a mi opinión personal, es lo peor que le puede pasar a un debate, que es discutir definiciones. Y acá, tipo, Wittgenstein hasta que me muera. Eh, Y lo que pasa es que si no partimos de lo que pero tenemos claro como definición, ¿a dónde vamos a ir? No, está bien, eso es otra charla que podemos tener en algún futuro. El tema de las definiciones, a veces lo complicado es que cuando no hay acuerdo sobre la definición y se debate sobre qué es ateo y qué no, pasa esto, en lo que ninguna de las dos partes Sobre todo encuentran un concilio. De cualquier sobre todo cuando forma, se utilizan a conveniencia de estas taxativas. no quiero transformar esto en un debate de tres puntas tampoco. Yo creo que acá se cumplió el tiempo estipulado y deberíamos frenar. Les doy gracias a los dos y les mando un saludo. Sí, ¿Sí? un Bueno, yo saludo. les agradezco también, agradezco la participación de Ezequiel. Creo que para la próxima, simplemente por una cuestión de enriquecer el debate, hay que estar un poco más preparado, hay que intentar no incurrir en la falacia del espantapájaros. Yo jamás dije que el ser humano naciera rezando. Si ese va a ser el recurso intelectual de mi adversario, me parece que va a ser muy pobre, no para mí, a mí realmente no me importa, sino para el debate y para la audiencia. Seamos honestos intelectualmente. Y bueno, espero que haya mejor preparación para la próxima vez. Es un Bueno, debate muy interesante y lo merito. no hace falta. Sí, el debate estaba hasta ahí. Hasta acá cortamos. Listo, chicos. Bueno, Hasta luego. hasta luego.